En el vasto panorama de los crímenes notorios, pocos nombres resuenan con tanta intensidad como el de Wade Wilson, un hombre cuyas acciones desafiaron la comprensión y cuyas motivaciones permanecen envueltas en misterio. Conocido por su apariencia carismática y sorprendente inteligencia, Wade Wilson se convirtió en el protagonista de un horror inimaginable, un apuesto asesino que dejó una marca indeleble en la historia criminal. Pero, ¿qué llevó a un hombre aparentemente ordinario a convertirse en un monstruo? Hoy vas a conocer los detalles de este caso, y para enterarte de otros personajes igual de siniestros, solo debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Wade Wilson nació en una tranquila ciudad de los Estados Unidos en 1980. Desde una edad temprana mostró una personalidad encantadora y habilidades sociales excepcionales. Sin embargo, bajo esa fachada atractiva había una tormenta interna en desarrollo. Creció en un hogar problemático con una familia disfuncional y experiencias traumáticas que marcaron su infancia. Estas experiencias, lejos de ser un obstáculo, alimentaron un oscuro deseo que lo llevaría por un camino peligroso. A medida que crecía, Wade se volvió cada vez más obsesionado con el control y la manipulación. Se destacó en la escuela, donde su carisma le permitió formar amistades rápidamente, pero también ocultaba un lado oscuro. En su adolescencia comenzó a mostrar un interés inusual por la violencia, los juegos de rol y las actividades que a otros les parecían perturbadoras. Este interés, en combinación con su talento para el engaño, sembró las semillas de su futuro criminal. Después de graduarse de la escuela secundaria, Wade Wilson se trasladó a una ciudad cercana para comenzar su vida adulta. Se inscribió en la universidad, donde estudió psicología, fascinándose por la mente humana y las motivaciones detrás de las acciones de las personas. Pero a medida que sus estudios avanzaban, también lo hacía su obsesión por el control. Wade comenzó a experimentar con el poder que tenía sobre otros, manipulando y engañando a aquellos que lo rodeaban. Fue en esta etapa de su vida que Wade comenzó a cruzar la línea. En sus años de universidad empezó a experimentar con drogas y a involucrarse en comportamientos cada vez más destructivos. Sus acciones se tornaron más arriesgadas y su deseo de obtener poder sobre los demás lo llevó a un camino oscuro y peligroso. Atraído por el crimen, comenzó a frecuentar ambientes donde la violencia y la delincuencia eran moneda corriente. Los primeros crímenes de Wade Wilson fueron actos menores, robos y vandalismo que le permitieron sentir la adrenalina del peligro. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el mundo del crimen, sus acciones se volvieron más audaces y violentas. En el año 2005 se produjo un cambio radical en su comportamiento. Wade cometió su primer asesinato. Fue un acto frío y calculado, un crimen que lo marcaría y lo lanzaría a la infamia. Wade eligió a sus víctimas cuidadosamente, utilizando su encanto y atractivo para ganarse su confianza antes de traicionarlas. Esta táctica le permitió acercarse a personas que de otro modo habrían evitado a alguien con sus intenciones maliciosas. A medida que sus crímenes aumentaban en gravedad, también lo hacía su notoriedad. Se convirtió en un asesino en serie, un término que lo fascinaba y aterrorizaba al mismo tiempo. La combinación de su atractivo físico y su naturaleza manipuladora le valió el apodo de "el apuesto asesino". Wade utilizó su apariencia para atraer a las víctimas y desviar la atención de las autoridades. En su mente era un maestro del engaño y disfrutaba de la sensación de poder que esto le otorgaba. Se movía por la vida como un depredador, buscando a su presa con una sonrisa en el rostro y un corazón frío como el hielo. A medida que el número de víctimas aumentaba, las autoridades comenzaron a prestar atención, pero Wade era astuto y sabía cómo cubrir sus huellas. Con cada asesinato se volvía más audaz, eludiendo a la policía y dejando pocas pistas que pudieran llevarlo ante la justicia. Este juego del gato y el ratón se convirtió en una obsesión para él y disfrutaba de la atención que su historia generaba en los medios. La policía comenzó a notar un patrón en los crímenes de Wade, pero él seguía siendo un maestro del engaño. Las autoridades no tenían idea de la identidad del asesino que había estado aterrorizando la región. A pesar de sus esfuerzos por rastrear al criminal, Wade logró escapar de la captura una y otra vez, burlando a la ley con su astucia. Durante años, el apuesto asesino mantuvo a la policía en jaque, convirtiéndose en una figura temida y conocida en la prensa. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. La prensa alimentó la fascinación pública por su historia, creando una aura de misterio y peligro a su alrededor. Las noticias sobre el apuesto asesino se esparcieron como la pólvora, y el interés por su historia creció a niveles alarmantes. Finalmente, en 2010, un error de cálculo llevó a Wade Wilson a su captura.
Después de un asesinato particularmente brutal, dejó detrás una evidencia que lo conectaba directamente a la escena del crimen. Fue un momento decisivo y la policía aprovechó la oportunidad para rastrear sus movimientos. Gracias a un testigo clave y a las pruebas encontradas en el lugar del crimen, las autoridades pudieron identificarlo y arrestarlo. La captura de Wade fue un momento de alivio para la comunidad que había vivido en el temor durante años. Sin embargo, también fue un momento de angustia para aquellos que conocían su verdadera naturaleza. El juicio de Wade Wilson comenzó en 2011 y fue un evento mediático que atrajo la atención de personas de todo el país. La sala del tribunal estaba llena de familiares de las víctimas, periodistas y curiosos que querían ver a este monstruo en persona. Durante el juicio, la fiscalía presentó un caso sólido basado en pruebas forenses, testimonios de testigos y las confesiones de Wade. El juicio reveló la complejidad de la mente de Wade, quien intentó argumentar que sus acciones habían sido provocadas por su infancia difícil y su trastorno de personalidad. Sin embargo, su defensa fue recibida con escepticismo, ya que la brutalidad de sus crímenes no podía justificarse de ninguna manera. Los testimonios de las familias de las víctimas y la evidencia presentada por la fiscalía fueron abrumadores. Finalmente, el 5 de diciembre de 2011, Wade Wilson fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La noticia de su condena fue recibida con alivio por parte de las familias de las víctimas y la comunidad en general. Sin embargo, también dejó una huella profunda en aquellos que habían sido afectados por sus crímenes. La historia de Wade no solo fue la de un asesino, sino también la de las vidas destruidas a su paso. La condena de Wade fue un hito en la lucha contra el crimen en su comunidad, y muchos comenzaron a cuestionar cómo un hombre con su carisma y encanto había podido actuar sin ser detectado durante tanto tiempo. Las autoridades aumentaron sus esfuerzos para educar a la población sobre la violencia y cómo protegerse de personas como él. La historia de Wade Wilson se convirtió en una lección para la sociedad, recordando la importancia de estar alerta y reconocer las señales de advertencia. Mientras Wade Wilson cumple su condena en prisión, su historia se ha convertido en un recordatorio de que el mal puede manifestarse en las formas más inesperadas. La comunidad que una vez vivió bajo su sombra ahora se enfrenta al desafío de reconstruirse y sanar las heridas causadas por su terror. Las cicatrices que dejó su paso serán difíciles de borrar y las historias de sus víctimas seguirán resonando en la memoria colectiva. La historia de Wade Wilson, el apuesto asesino, es un recordatorio escalofriante de que a menudo las apariencias engañan. Un hombre encantador y carismático puede ser en realidad un depredador que acecha en las sombras. Mientras la sociedad continúa buscando respuestas, la historia de Wade sigue viva, un relato de horror y fascinación que nunca se olvidará. Ahora piensa que hasta el vecino o amigo que menos te imaginas también podría ser así. Comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¡Hasta pronto!